Bullying es un tema que a todos nos debería preocupar, ya que 3 de cada 10 niños sufre de este problema. Hoy en el programa Mano lo tocaremos de una forma responsable con profesionales que nos estarán acompañando y orientando en este tema. Nos acompañará el licenciado Roque Pedraza, especialista en terapia familiar. También nos estará acompañando el licenciado Moisés Colque, con mención en pedagogía. La licenciada Rosario Terraza, experta en educación superior, y un reconocido periodista como es Mauricio Porras. Bienvenidos. Para entrar en materia y conocer un poco sobre el tema, me gustaría saber, y la gente de Manos también quiere saber, ¿qué es el bullying? Son todas las formas de agresión, acoso, hostigamiento, amenazas, burlas, discriminación e intimidación de manera física, verbal, psicológica o por medios tecnológicos como celulares y redes sociales, para el cual se usa el término de cyberbullying, y que se aplican de forma repetida contra una persona. Hay una serie de condiciones y voy a nombrar solamente 2 para que el bullying sea llamado bullying. Es que la primera tiene que ser constante, o sea, tiene que suceder muchas veces en un buen periodo de tiempo. Y otra situación para que algo sea bullying es que los 2, si es que son 2, o los 3, si es que son 3, tiene que estar en la misma relación de iguales, entre amigos, entre compañeros. O sea, no puede haber bullying de un padre a un hijo, porque eso ya no es bullying, eso es un abuso de poder. No puede haber bullying de un profesor a un alumno, porque eso es una posición asimétrica. El bullying físico trata cuando una persona, un niño, agrede a otro de su mismo grupo en reiteradas veces, como lo mencionaba el psicólogo, ¿no? Puede ser una agresión física con patadas, empujones, golpes, y también hay bullying físico de manera indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el estudiante o la persona agrede las cosas del compañero que es agredido, por ejemplo, rayar su cuaderno, cortar las hojas, arrancar las hojas de sus libros. Luego tenemos el bullying verbal, que es el que mayormente se ve, ¿no? Que recurre con los insultos, las agresiones hacia el compañero, haciéndose la burla porque es alto, es chico. El bullying psicológico, más que todo, es cuando está la intimidación, el miedo, donde el agresor hace que su víctima cometa cosas que él no quiere. Y el bullying social simplemente se ve cuando ya un grupo de estudiantes elimina al que es la víctima, ¿no? Por ejemplo, si hay un niño en un cierto curso que tiene problemas con uno, entonces la persona que es la agresora habla a sus compañeros para que se asocien y lo ignoren, lo mantengan alejado de las actividades. Entonces eso es el bullying social. Vamos a ir con las consultas de la gente en la calle, que también tienen preguntas para hacerle a nuestros panelistas. Una preguntita, ¿cómo puedo saber si mi niña es víctima de bullying? Fácil. Las acciones de los niños que sufren bullying son totalmente diferentes a sus acciones cotidianas. En la mayoría de los casos se dan con un cambio retrógrado de la personalidad, y en otros casos con un acceso más violento de la personalidad. Entonces, cuando notemos esos cambios, nos vamos a dar cuenta que algo está pasando en el colegio. Licenciado, descubrir la personalidad de un niño que es víctima de bullying, ¿cuál sería? ¿Está el niño callado? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros como padres? Bien lo decía Mauricio, me parece que un buen punto es los cambios drásticos en la conducta del niño. Si de pronto el niño, después de llegar del colegio, le gustaba almorzar y jugar con el perrito, ya pierde interés en muchas cosas que antes le provocaban mucho placer. Eso es un buen punto. Otro punto es, probablemente el niño no era un niño muy aislado y ahora pasa mucho más tiempo solo. Eso no es tanto problema si es que hablamos de una personalidad más de tipo introvertida, pero es un problema cuando ese cambio es muy brusco, porque acordémonos que la personalidad no es algo que necesariamente cambia en poco tiempo. O sea, la personalidad, para que vaya cambiando y modificándose, necesita mucho más tiempo en el desarrollo madurativo de una persona. Por tanto, esos cambios bruscos nos pueden hacer dar cuenta de que algo está pasando, sea a nivel familiar, y si no me consta, sea a nivel colegio. Y estoy muy de acuerdo en eso. Necesitamos trabajar en conjunto. Necesitamos trabajar en conjunto padres, necesitamos trabajar en conjunto docentes, profesores, personal educativo, pero sobre todo la institución. Qué importante es contar con una institución que sea capaz de que su alumnado
se lleve de una manera pacífica, en armonía, como cualquier sociedad madura y civilizada en el siglo XXI necesita llevarse, ¿no? Vemos cada día que hay más violencia, el incremento de la violencia es increíble. Estamos perdiendo los valores, los principios como sociedad, o los padres nos estamos haciendo de la vista gorda por evadir la responsabilidad de educar y formar a nuestros hijos, licenciada. Dentro del área educativa, en las unidades educativas se ha podido percibir que sí se manifiestan acciones o actos de bullying, ¿ya? Pero de un tiempo a esta parte estas acciones han ido creciendo, esto debido a la pérdida de valores, ¿no? Porque prácticamente los estudiantes han perdido el respeto al prójimo, ¿no? Porque de algún modo ellos agarran por diferentes situaciones, ¿ya? Y empiezan a hacerle una cosa, una forma de perseguimiento, provocando la actitud de bullying, y hay que tomar en cuenta esto porque la verdad nuestros estudiantes que sufren estas actitudes ya prácticamente están frustradas, sienten frustración, se sienten deprimidos, entran en un estado bastante difícil de sobrellevar, y para ello creo que las mejores acciones que se puede tomar es hacer una estrategia de trabajo en la unidad educativa, pero en coordinación con los padres de familia. Mauricio, ¿quiere contar algo? El principio de Dios es básico para recuperar cualquier valor. Puede ser de la religión que querrás, porque en los tiempos de mi abuelo también había bullying, nada más que la tele era en blanco y negro y solamente había un canal. Entonces, sí existió, siempre existió, pero el principio básico es ese, un Dios que te dio unas reglas para convivir y no cometer pecado. Segundo, los colegios particulares se han convertido en la mafia segura del bullying. Y usted me va a decir, es una barbaridad lo que dice. Sí, y lo puedo confirmar con miles de pruebas. Vamos a lo otro. ¿Cuándo usted ha visto un magisterio urbano, sindicalizado y demás, que salga a marchar para que el bullying en los colegios fiscales se acabe? Nunca. Nunca. No, parece que no existe. Cuando en realidad las herramientas, incluso para los propios profesores en los colegios fiscales, están alteradas, no pueden combatir, porque ni apenas combaten el bullying, aparecen las famosas juntas vecinales a denunciarlo al profesor. Yo pienso que el tema no es solamente del profesor, no, aquí es el profesor el responsable, el que va a encubrir. ¿Y quién es el jefe del aula, profesora? ¿No? Pero pienso que esto parte de la familia, ¿no? Está bien, la pero familia ¿quién es el jefe del aula? El principio de la formación y educación de sus hijos. Pero a ver, ¿quién es el dueño del aula? El profesor. Listo, entonces significa que el hijo de un carpintero o el hijo de un empresario no pueden hacer bullying. Por supuesto que sí, porque si se perdieron los valores que hablaban el psicólogo y el especialista, que es Dios, puede venir cualquier cosa. Claro. Puede venir, es más, usted sabe que los niños cristianos o niños que trabajan para la Iglesia Católica también sufren bullying. Entonces digo, más allá de lo que pasa en la casa, el profesor es el dueño del aula. Vamos a ir con la pregunta que nos hace un padre de familia. ¿A quién debo recurrir si a mi hijo le hacen bullying? En los colegios, los profesores tienen esa posibilidad de poder detectar y hacer conocer en su momento a las autoridades competentes, en este caso al director de la unidad educativa, y a través de la dirección a los padres y a la defensoría, que serían el conducto regular para que se pueda asumir esta responsabilidad de poder trabajar con ese grupo de estudiantes, ¿no? Existen muchos casos, doctora, en los que, como dice el periodista, los niños denuncian, el profesor sabe, pero también existen casos en los que no denuncian los niños. Pero el profesor que está constantemente con él no puede darse cuenta de que un niño está siendo víctima de bullying. Hay profesores que se dan cuenta, como hay profesores que tampoco se dan cuenta. Es como padres que saben que su niño tiene bullying, como padres que no se dan cuenta que su hijo sufre bullying. El psicólogo le debe hacer muy bien porque existen varios niños, ningún niño es igual a otro. ¿Y eso qué quiere decir? Que los niños que sufren bullying mayormente no lo cuentan porque tienen miedo. Y el otro gran problema que continúa, lo que dicen los especialistas, es esto. Una vez se detecta el bullying, de los 1000 padres, un padre
es el que sale a defender a su hijo. 999 están en contra de que se haga algo. El Código Niño y Adolescente te permite a vos como profesor de ir a comunicarle al juez en nuestro país directamente para decirle está pasando esto en esta unidad educativa. Se te protege. Es como una ley 1008 del código. Se te protege. No hace falta que se diga que fue Juan Pérez el que vino de tal. Se te protege. Entonces cualquier persona puede ir y denunciar este hecho. Si yo lo conozco, es mi obligación. Lo triste en todo esto es que a veces... Antes de que continúe la licenciada, vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con el tema. Hoy va a ser un día grande por todo. Estamos hablando sobre bullying, realmente un tema que como padres tenemos que hacernos responsables de la conducta de nuestros hijos. Los acosadores u hostigadores, si no detienen su comportamiento, pueden en el futuro llegar a desarrollar conductas más graves de violencia y agresión contra otros o contra ellos mismos. Hay otras personas a las que también necesitamos poner mucha atención. La mayoría de los programas anti-bullying que se han hecho en buena parte de Latinoamérica se concentran en dos aspectos: o en sancionar a los que son abusadores, o en alimentar, proteger, desarrollar y entrenar a los que son víctimas. Pero hay otro buen grupo de personas que son la mayoría, que son los testigos. 3 de cada 10 niños sufren de víctima de bullying, pero 6 de ellos se callan. Ellos saben que están viéndolo al compañero que le hacen bullying, pero se callan. Porque los testigos están en una situación interesante. Por un lado, es una situación cómoda, porque estoy siendo testigo de aquello, pero estoy afuera de la situación, o por lo menos aparentemente afuera. ¿Por qué digo aparentemente? Porque el abusador existe es por los testigos. Si no existirían testigos que se ríen, que lo comparten, que difunden videos, que hacen imágenes, o que por lo menos las difunden y le dan me gusta, redes sociales me refiero, el abusador no tendría razón de ser, porque el abusador vive de la aprobación de muchos de esos testigos. ¿El abusador alguna vez fue víctima? En muchos de los casos sí. En muchos de los casos sí. No sé si en el mismo colegio y no sé si de bullying. Pero probablemente algo de violencia sí puede haber en la vida de él. Vamos con otra consulta de otro padre de familia. ¿La violencia es hereditaria? No, pienso que no se hereda. Mayormente es adoptada. ¿Por qué? Porque los niños que sufren bullying son víctimas. El bullying existe porque bullying significa intimidación. Entonces, existe un agresor y una víctima. El agresor intimida a la víctima. Entonces, ¿qué pasa cuando la víctima se siente con un ser inferior? Puede ser su hermanito, puede ser un sobrino, puede ser un animalito. Se siente superior ante ese ser y también hace bullying. Un niño que su entorno familiar es violento, él va a generar también bullying, ¿no? Si bien no se hereda, ya esto influye por lo general en su entorno, ¿no? Con los que están rodeados, tanto por parte de los agresores y como las víctimas, ¿no? De alguna forma, los aspectos negativos son los que más rápido se expanden dentro de la comunidad estudiantil, por el mismo hecho de que ellos son vulnerables. A ver, el bullying sí se hereda, desde mi punto de vista práctico, admitiendo que soy un ignorante en la especialidad, pero sí por vivencia. Sí se hereda porque es una herencia de copia. Heredo lo que veo, ¿no? Copio. Esa es mi herencia. Los padres, los adultos, voy a ser más drástico, los adultos, todos somos responsables del bullying. En todos por la misma medida. Unos por ser los que tapan, otros por no hacer nada, otros por hacer poco, otros por no denunciar. O sea, los responsables de que el bullying exista, sobreviva y se vaya agrandando somos los padres, todos. ¿Qué incluye a los padres? Al papá taxista, al papá periodista, al papá psicólogo, al papá profesor, al papá director, al papá juez, al papá director de la defensoría. A todos. Porque nos estamos haciendo los OPA con una enfermedad demasiado grande y gruesa. Es una epidemia lo que hay. A mi hijo lo expulsaron, dice que hace bullying. ¿Cómo puedo ayudarlo? Muchos de los padres que
que sufren de la expulsión de sus hijos. No conozco el caso de la señora, por supuesto, habría que conocer muchos datos más para poder dar una serie de guía o una guía más específica al caso, pero una pregunta importante que yo me necesito hacer a partir de la expulsión de un hijo es ¿qué papel tengo yo? ¿Qué puedo haber hecho diferente? Muchos de los padres, porque como en la sociedad en la que vivimos es cada vez más normal, tanto varones como mujeres, papás y mamás trabajan. Y ir a las reuniones de los colegios en la mañana, si es en la mañana, se le hace cada vez más difícil. Sin embargo, creo yo que es algo a lo que necesitamos adaptarnos cada vez más. La mamá necesita estar en constante comunicación con profesores, con directores, porque la expulsión, tengo entendido yo, que es una sanción que viene después de algunas otras. Y si yo no he sido capaz de atender las sanciones menores a la expulsión, bueno, que no me sorprenda una expulsión larga o corta que ha tenido mi hijo en relación al colegio. Ahora, por supuesto, existen diferentes formas de ayudarlo, pero considero de que la ayuda profesional antes de la expulsión o después de la expulsión no deja de ser una ventaja. Un padre se alarma cuando a su hijo lo tocan, pero un padre no se alarma tanto cuando su hijo hace algo al respecto, porque el hijo puede decir, no, lo que pasa es que él me pegó, ya está, entonces está bien. Otra forma también de ayudar a la persona que fue expulsada, en este caso el agresor, es también detectar, ¿no?, con quién se está juntando el hijo, con qué grupo está compartiendo en el curso, porque de ahí viene la frase, no dime con quién andas y te diré quién eres. Si lo expulsaron al agresor, tal vez él no sufre agresión en casa, ni por los hermanos, ni por los padres, pero en el entorno donde él es aceptado, en el grupo social, sí son los agresores. La directora muy bien sabe eso, que para expulsar a un niño existen muchos procesos de llamadas de atención, reunión con los padres, para que vaya un especialista, se hable con el niño y luego ya viene la expulsión, que es una sanción. ¿Quiénes sufren más de bullying, los niños o los adolescentes? Pienso que en ambos lados se sufre de igual manera, pero que se dan más en el nivel secundario sí, porque están en una etapa de muchos cambios de personalidad. Además aquí hay que cuenta cómo vas vestido al colegio, qué zapatos llevas, qué mochila tenés, cuál es el último teléfono que tenés. Seguir una identidad, y en esa lucha de conseguir una identidad está también, ¿no?, las diferencias que hay entre ellos, y esos hacen resaltar porque quieren buscar protagonismo, porque quieren ser el eje principal del grupo. En la deformación de la sociedad, en la mundial, le ha permitido al ser humano confirmar que es más importante el prestigio, sin importar la deformación que logres con el vecino, pero que el prestigio se mantenga intacto. Vamos por esto. El prestigio del profesor más importante que el descubrir el bullying o denunciarlo. El prestigio de los 999 padres que no quieren que se sepa que hay un pegador, hay un bulinero, entre comillas, en el colegio. El prestigio de los padres del chico afectado porque no quieren que su hijo se lo vea como víctima en otro lado. El prestigio del nombre del colegio. El prestigio está provocando una alimentación social diaria. ¿Usted cree que el bullying puede llegar a convertirse en muerte o el victimador puede llegar a matar? Yo le puedo contar de 2 casos en Santa Cruz donde terminaron en suicidio. 2 casos. Y le puedo contar un tercero donde una chica terminó violada. Y le estoy hablando de colegios particulares y fiscales, los 3. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la formación. Pero por supuesto, porque los periodistas no tenemos la más peregrina idea que es el bullying. En el tema específico de violencia, ¿qué rol deberían desempeñar esto? Educar. Queda corto el tiempo realmente. Vamos a invitarlo para un segundo programa porque realmente es alarmante lo que está pasando dentro de la sociedad. No sé si quiere despedirse con algún mensaje para los padres de familia, para los profesores y en conjunto para toda la sociedad, ¿no? Yo quiero dar un mensaje y que me gusta mucho la palabra que habla Mauricio, prestigio, pero también la palabra competencia nos ha hecho mucho daño. La palabra competencia crea bandos, los perdedores y los ganadores, los que son mejores y los que son peores. Y en la medida en que el colegio, la familia, la sociedad entre en relaciones de competencia, van a haber siempre personas iguales, pero que se creen superiores.
Por tanto, me gusta más la palabra cooperación. Entonces tendremos que unirnos más los padres de familias, educadores y todos los profesionales como ustedes para poder tratar este tema, ¿no? La forma más evidente de eliminar el bullying es la siguiente. Padres tienen que preguntar cómo están sus hijos en el colegio y preguntarles también al hijo cómo se está portando en el colegio, porque la información del niño puede que en diferentes razones no sea la misma que la que el profesor, porque incluso lo vemos día a día, ¿no? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, al día siguiente su hijo se portó así en el colegio, hizo lo siguiente, hizo aquello. Entonces la forma más evidente de evitar el bullying es hablar con los hijos y hablar con los padres cuando el bullying se genera en el colegio. Licenciada. Creo que un factor importante que puede ayudar a resolver este problema de la sociedad, porque es un problema social el tema del bullying, no es un problema netamente educativo, ¿no? Los medios de comunicación nos podrían ayudar bastante. ¿Cómo? Difundiendo, ¿no? Difundiendo los mensajes, los riesgos y aperturando las posibilidades de que esta información fluya. Y bueno, los padres de familia asumir el rol de padres, ¿no? Acompañarlos a sus hijos, ser su amigo. Hoy en día el papá ya no tiene tiempo para conversar, para conocer las necesidades que tiene el estudiante. Gracias por la invitación y cierro con esta frase: denuncia el bullying. Tus hijos necesitan el afecto sincero. Escúchalo, háblale, conviértete en su mejor amigo. Es tiempo de hacerlo ahora. Si eres víctima o testigo de bullying, te doy los siguientes consejos. No tomes venganza. Cuéntale a tus padres, a tu maestro o a quien cuide de ti. Y por último, ayuda promoviendo el respeto y la tolerancia.